¿Alguna vez te imaginaste viviendo una historia que parece sacada de una película, pero que en realidad ocurrió en la vida real? Soy Isabela Fernández. Y este relato está basado en hechos reales de una mujer que vivió una experiencia que cambió su vida para siempre. Voy a contarte la historia de cómo le fui infiel a mi esposo con 3 chicos que realmente me hicieron feliz y me brindaron las mejores noches de mi vida. Si quieres saber todos los detalles y la reacción de mi marido, mira hasta el final. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico. A los 45 años, mi nombre es Isabel y vivo en Barcelona, donde trabajo como limpiadora. Estoy casada desde hace 20 años con Javier, un hombre que solía ser el amor de mi vida, pero que con el tiempo se convirtió en poco más que un compañero de piso. Tenemos 2 hijos adolescentes que están empezando a tener sus propias vidas, y yo me sentía cada vez más invisible y olvidada. Todo cambió el día que me asignaron a limpiar un apartamento cerca de la universidad. Era un apartamento compartido por 3 estudiantes. Y desde el primer momento en que entré, supe que algo sería diferente. El olor a café recién preparado y a libros antiguos me transportó a una época que pensaba haber olvidado, cuando yo también era joven y llena de sueños. Fue Mateo quien me saludó esa primera mañana. Tenía 21 años, era el mayor de los 3 compañeros de piso, alto, con cabello oscuro y rizado y ojos verdes que parecían leer el alma. Me explicó dónde estaban las cosas y me dejó hacer mi trabajo. Pero no pude evitar notar cómo me miraba de reojo mientras fingía estudiar en la mesa del comedor. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Limpiaba todo y me iba, intercambiando solo algunas palabras con Mateo o con uno de sus compañeros si nos encontrábamos por casualidad. Pero poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas. Mateo empezó a hacerme preguntas sobre mi vida, demostrando un interés genuino que no mentía desde hacía años. Un día, mientras limpiaba la cocina, Mateo se acercó y me preguntó si quería un café. Acepté más por educación que por deseo, pero ese café se convirtió en una hora de charla en la que le conté sobre mi matrimonio, mis hijos, mis sueños abandonados. Él me escuchaba con una atención que me hizo sentir importante, valorada. ¿Sabes? Isabel, dijo con una sonrisa tímida. Siempre he sentido una atracción especial por las mujeres mayores. Tienen una sabiduría y una confianza que no encuentras en las chicas de mi edad. Sus palabras me hicieron sonrojar como una colegiala. Hacía años que nadie me hacía un cumplido así y aunque sabía que era incorrecto, no pude evitar sentir una chispa de excitación en mi pecho. Desde ese día, mis visitas al apartamento se volvieron más que solo trabajo. Empecé a arreglarme más, a maquillarme un poco y a cuidar más mi apariencia. Me sentía rejuvenecida. Cada visita, cada conversación con Mateo fue él quien me presentó a sus compañeros de piso, Alejandro y Diego. Alejandro, de 19 años, era el más joven, rubio y de ojos azules, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Diego, de 20, era más serio y reservado, pero con una intensidad en sus ojos que me hacía temblar. Los 3 empezaron a mostrar interés en mí que iba más allá de la simple educación. Me hicieron preguntas sobre mi vida, mis experiencias, mis opiniones. Me sentí valorada, no solo como mujer, sino como persona. Fue una sensación embriagadora que me hizo olvidar por completo mi vida fuera de esas 4 paredes. Poco a poco, mis visitas se volvieron más largas. Ya no era raro que me quedara a tomar café o incluso a comer con ellos. Preparaba platos tradicionales que mi madre me había enseñado y ellos me agradecían como si les estuviera regalando el mayor tesoro del mundo. Recuerdo un día en particular, cuando estaba preparando paella en la cocina, que Mateo llegó por detrás y susurró en mi oído: «El olor está delicioso, Isabel». Igual que tú, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un momento pensé en alejarme, en rechazarlo, pero no lo hice. Me quedé allí, sintiendo su respiración en mi cuello, disfrutando de una cercanía que no experimentaba desde hacía años. Las cosas empezaron a complicarse cuando me di cuenta de que no solo Mateo mostraba interés en mí. Alejandro empezó a buscar excusas para estar conmigo, ya fuera en la universidad o simplemente sentado a conversar mientras yo limpiaba. Su juventud y energía eran contagiosas y me hacían sentir viva de una forma que había olvidado. Diego, por otro lado, era más sutil. Nunca decía nada directamente, pero podía sentir sus ojos siguiéndome por la sala. A veces, me sorprendía, mirándome cuando pensaba que no me daba cuenta, y cuando nuestros ojos se cruzaban, veía un deseo en sus ojos que me hacía temblar. Me encontraba en una situación que nunca habría imaginado: 3 hombres jóvenes y atractivos mostrando interés en una mujer casada de mediana edad. Era halagador, excitante, pero también aterrador. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que hacía era incorrecto, pero no podía evitarlo. Cada vez que entraba en ese apartamento, parecía que entraba en otro mundo donde era deseada, admirada, valorada.
Las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no solo en mis días de limpieza, encontraba excusas para pasar por allí. Olvidé una cosa. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Cualquier excusa era buena para volver a ese apartamento, sentir esa emoción, esa adrenalina otra vez. Mi matrimonio se estaba convirtiendo en una farsa. Pasaba mis noches pensando en Mateo, Alejandro y Diego, comparando a mi esposo con ellos y sintiéndome culpable, pero al mismo tiempo. No podía evitarlo. Javier ni siquiera parecía notar el cambio en mí. Estaba muy absorto en su trabajo, en su rutina. Una tarde, mientras limpiaba el baño, Alejandro entró sin avisar. Pidió perdón, pero no salió. En lugar de eso, me quedó mirando con una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos. Isabel dijo con voz temblorosa: no puedo dejar de pensar en ti. Sé que está mal, sé que eres mayor que yo y que estás casada, pero no puedo evitarlo. Me gustas. Me gustas mucho. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Parte de mí quería rechazarlo, decirle que eso no podía pasar, pero otra parte, la que creía muerta hacía mucho tiempo, quería lanzarme a sus brazos, sentir su juventud, su pasión. Antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó y me besó. Fue un beso torpe e inexperto, pero lleno de deseo y emoción. Por un momento, me dejé llevar, disfrutando de la sensación de sus labios contra los míos. Pero entonces, la realidad me golpeó y me aparté. Eso está mal, Alejandro, dije, aunque mi voz no parecía muy convincente. Soy una mujer casada. Podría ser su madre. No me importa, respondió él con una determinación que me sorprendió. Nunca me había sentido así por nadie. Eres hermosa, inteligente, fascinante. No puedo dejar de pensar en ti. Salí corriendo del baño, confundida y asustada por mis propios sentimientos. Pero el beso de Alejandro había despertado algo en mí, algo que ya no podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me sentía culpable por lo que había pasado con Alejandro, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en él. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios en los míos. Su cuerpo joven y fuerte contra el mío. Mateo pareció notar el cambio en mi actitud. Se volvió más atento, más cariñoso. Un día, cuando estábamos solos en la cocina, se acercó y tomó mi mano. Isabel dijo, con una seriedad que nunca había visto antes: sé que algo está pasando entre tú y Alejandro. No soy tonto, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. No eres un capricho, no es una fantasía. Eres una mujer increíble y me estoy enamorando de ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. La atracción física, el deseo, eran una cosa, pero el amor, eso era algo completamente diferente. Mucho más peligroso. Comencé a decirle que no, pero él me interrumpió con un beso. A diferencia del beso de Alejandro, el de Mateo era confiado, apasionado. Sabía lo que quería y no tenía miedo de aceptarlo. Me besó como si fuera la última mujer en la tierra, y yo respondí con una pasión que pensaba haber olvidado. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Nos miramos a los ojos, sabiendo que habíamos cruzado una línea que no podíamos respetar. No sé qué hacer, confesé, sintiéndome perdida y excitada al mismo tiempo. No necesitas hacer nada, dijo Mateo, acariciando mi mejilla, solo déjate llevar. Y eso fue exactamente lo que hice. Me dejé llevar por la pasión, el deseo, la emoción de sentirme deseada y amada otra vez. Sabía que era incorrecto, que estaba engañando a mi marido, a mis hijos, a mí misma. Pero en esos brazos de Mateo, nada de eso importaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida se había convertido en una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba mi familia, mi vida normal. Por otro, Mateo, Alejandro y Diego, y la pasión y el deseo que compartíamos. Diego, que hasta entonces era reservado, empezó a mostrar más abiertamente su interés por mí. Una tarde, mientras los otros dos estaban en clase, me sorprendió. En la cocina, Isabel dijo, con su voz grave y profunda: sé lo que está pasando con Mateo y Alejandro. No soy tonto, pero quiero que sepas que también siento algo por ti. Algo fuerte, algo que no puedo ignorar. Quedé sin palabras. ¿Cómo llegué a esta situación? 3 hombres jóvenes y atractivos, todos interesados en mí. Era como un sueño, pero también como una pesadilla. Sabía que esto no podía terminar bien, que alguien se lastimaría, probablemente todos. Empecé a decir, pero él me interrumpió. No necesitas decir nada, dijo, inclinándose más cerca. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que te quiero, que te admiro y que, si algún día quieres estar conmigo, estaré esperando. Sus palabras me dejaron sin aliento. La intensidad en su mirada, la seriedad en su voz. Todo en él me atraía de una manera diferente a Mateo, a Alejandro. Era como si cada uno de ellos apretara una parte distinta de mí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y deseos encontrados. Me sentía dividida entre mi deber y mis deseos.
Cada vez que entraba en ese apartamento, era como si entrara en otro mundo, un mundo donde yo era el centro. Donde era deseada y admirada. Mi historia aún no había terminado. Por favor, considera la posibilidad de suscribirte al canal. Gracias.